Vamos a la escritura para esta ocasión. Y antes de entrar a desarrollar la palabra, quiero tomar una introducción. Se dice que una vez un hombre iba caminando rumbo a su casa y en el trayecto de rumbo a su casa se encuentra en el camino una oruga. Agarró esta oruga y se la lleva a casa, y cuando llega a casa comienza a observarla como dentro de la oruga comienza a moverse, ¿sí? Y a friccionar algo para poder salir. Y el hombre, en la curiosidad terca, comienza a observar que esta oruga tiene una partitura o tiene una parte abierta en uno de sus extremos. Y viendo que dentro de esa oruga hay una formación de una mariposa, él desea colaborarle para que ella salga mucho más rápido. Y hace un corte a la oruga para que esta oruga pueda salir en su exterior ya formada como una mariposa. Desde luego, el aleteo que estaba siendo de pronto forzado no podía salir y realizar su recorrido airoso. Entonces este hombre, en su afán terco, corta y hace que esta oruga ya formada en mariposa salga, pero ella sale con sus alas dobladas, sus alas no con un rumbo para coger aire, sino que se arrastraba con las alas. Tomándose el tiempo, vio el hombre y reflexionó y vio que lo que había hecho lo había hecho mal, porque el aleteo que estaba tomando esta oruga o mariposa ya formada dentro de este caparazón era para fortalecer sus alas para lo que venía posteriormente, que era surcar los aires. Y este hombre lo que hizo fue atrasar el proceso. Dañó el proceso que estaba haciendo la oruga dentro del caparazón para surcar los aires. He titulado la enseñanza para esta ocasión: La soberanía de Dios provee. ¿Cómo es el título? La soberanía de Dios provee. Quiero ir a la escritura y para esta ocasión me va a acompañar en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 22, y vamos a estar leyendo los primeros versículos del 1 al 19. Es una historia muy conocida, pero que quiero traer la colación para dar una enseñanza a su corazón. Génesis capítulo 22, versículo 1 al versículo 19, leo la versión nueva, versión internacional. Dice la escritura, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy. Respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios,
porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, hemos leído tu palabra a tu pueblo en esta ocasión y pido para que en estos minutos que nos regala, ella pueda hacer presencia en nuestros corazones. Es una historia que hoy plasma a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente y a todo nuestro ser. Pido para que la manifestación de tu Espíritu esté sobre cada uno de tus hijos que han venido en esta noche para recibir palabra fresca de tu Espíritu. Guárdanos, Señor, de toda acechanza que quiera venir a distraer, que quiera venir, Señor, a hacer cosas que no son de tu Espíritu. Permítame, Señor, que esta palabra que destilan mis labios sean palabras de tu Espíritu y no palabras de hombre. Guárdanos ahora y para siempre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta historia es una historia muy conocida bíblicamente y sé que usted la ha leído y la ha escuchado muchas veces. Pero la traigo a colación para el momento y para poder mostrar lo que es la soberanía de Dios. Y sobre ese tema quiero hoy escudriñar un poco con esta escritura. En esta historia que acabo de narrar de Abraham, vemos una historia bastante cruda, puedo decirlo, un poco fuerte, donde Dios prueba a su amigo Abraham. Abraham era un hombre ya longevo, aproximadamente pueden decir los historiadores que estaba por ahí en el margen de los 100 años, igualmente con su esposa Sara. Y estos dos personajes bíblicos que hace referencia a la historia tenían una promesa en común, su hijo Isaac, que dice la historia que posiblemente duró 25 años para que la promesa fuera plasmada en el vientre de su amada Sara. Pero ahora, después de pasar 100 años de vida, 25 años esperando la promesa, posiblemente a los 75 años vino el ángel y le dio una palabra al vientre de Sara. Y pasaron los 25 años y ahora la promesa se hace vigente, ahora la promesa se hace real, ahora la promesa sale al escenario de la vida llamada o llamado Isaac, su hijo amado. Pero aquí entra algo a caminar como que uno no entiende. Y por eso quiero hablar en esta noche sobre lo que es la soberanía de Dios. Ahora le pide la promesa, se la pide el Señor para hacer un sacrificio, para hacer un holocausto. Y aquí donde uno de pronto en la mente natural no entiende, ¿cómo así que me da una promesa, me da una bendición y ahora me la pide? Eso es como el padre que le da un juguete al niño y después se lo pide. Queda el niño en la incertidumbre, pero me lo estás regalando. Sí, pero me lo tienes que dar. Algo parecido estaba pasando con Abraham y con Sara. Había una promesa de parte de Dios. Se cumple la promesa, sale la promesa, es vigente la promesa en medio de la casa de Abraham y de Sara. Pero ahora, en estas cuestiones locas que muchas veces no entendemos, el mismo Dios, el que da la promesa, ahora le pide la promesa. Y no la pide para mirarla,
No la pide para contemplarla, la pide para sacrificarla. Y estamos hablando de una pareja que ya posiblemente tendría sus 100 años. Quiere decir que ya no hay una segunda posibilidad. Nótese cómo esto puede distraer un poco el pensamiento del hombre. Santiago en el capítulo 2, versículo 23, habla de que Abraham es amigo de Dios y que Dios es amigo de Abraham. Santiago 2:23 registra la historia, solamente lo estoy pronunciando. Y aquí donde uno se puede preguntar, si es el amigo de Dios, ¿cómo es que Dios le pide la promesa que le dio después de dársela? ¿Cómo es que el mismo Dios, el Dios de amor, le dice, deme la promesa porque la voy a sacrificar? Son cosas que en la mente natural no vamos a entender. Son cosas que en la mente natural no tiene una comprensión. Y por eso encontramos personas divagando en el tiempo. Porque es que la soberanía de Dios a veces no la vamos a entender. Diga conmigo, soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Pues déjeme decirle que esta soberanía de Dios a la cual estoy hablando hoy, interpretada en la vida de Abraham y de Sara, la soberanía de Dios, amada iglesia, no se entiende. La soberanía de Dios se obedece. Cuando entramos a querer entender lo soberano de Dios, vamos a entender nada. Por eso me gustó ilustrar esta historia para hablar de lo que es la soberanía. Porque estamos hablando de un hombre que no quiso entender, sino quiso obedecerle a Dios. Y ahí está narrada la historia en estos 19 versículos, cómo Dios le pide a su hijo. Yo me imagino a Abraham chocho con su hijo, como todo padre, y más a esa edad. Un padre después de 100 años que le diga, no, es que va a venir un hijo, wow. Yo creo que se vuelve chocho, se enloquece. Y después de estar enmelosado con su hijo Isaac, igual que Sara, ahora Dios le dice, no, ahora démelo. Son las cosas que normalmente en esta mente natural no se va a poder entender. Y por eso coloqué la frase, la soberanía de Dios no se entiende, la soberanía de Dios se obedece. Para poderla llegar a comprender, si se puede, hay que obedecerla. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al versículo 12. Aquí está la historia de Moisés, hablando también de la soberanía de Dios. Éxodo 4, versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por facilidad de palabras, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho, trabajo hablar. Y le responde el Señor, mire cómo le responde. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? ¡Wow! Tremendo. Contesta que le hace Dios. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. ¿Qué podemos decir de esta historia de Moisés? Soberanía de Dios. ¿Cómo se entiende que un hombre tartamudo, un hombre que no tenía buen léxico para poder hablar bien, ahora Dios lo va a usar? Y no para que hable con el de la esquina, con el de la vuelta, para que hable con el faraón del momento de Egipto. Era un hombre de eminencia de la época. Ahora Dios toma a Moisés y le dice, vas a tener que hablar con el faraón. ¿Qué? Sí, usted va a hablar con el faraón. Pero yo. No, usted va a hablar. Esto es soberanía de Dios. Y aquí podemos traer a memoria el texto que dice que lo más vil y menospreciado que hace el Señor, levanta para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Está levantando a un tartamudo, a un tartajo que no podía hablar, para que le hablara al rey de la época de Egipto, al faraón.
Eso solamente lo hace la soberanía de Dios. Por eso la soberanía de Dios muchas veces no la vamos a entender. Necesitamos que ahora nosotros como cristianos obedezcamos a la soberanía de Dios. Y aquí le estaba dando una buena bofetada al Señor, si se puede decir esa palabra. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. A ti te preocupa solamente que me obedezcas a lo que yo te voy a ordenar y punto. Pero es que yo no puedo, pastor, es que yo no sé abrir el culto, es que yo no sé tocar, yo no sé cantar. Y usted ahora nos está pidiendo que el año entrante vamos a ayudarle allá al voluntariado. Yo no tengo tiempo o no tengo recursos y podrá colocar mil excusas. Pero la soberanía de Dios hace todo. ¿Y qué tiene que hacer usted? Obedecer simplemente, llanamente es obedecerle a Dios. Y ahí es cuando vamos a poder entender esa soberanía de Dios. Tengo como pregunta, ¿qué es soberanía de Dios? La soberanía de Dios es la capacidad de poner en práctica su poder ilimitado, ojo, ilimitado, para hacer lo que Él haya resuelto en su bendita y santa voluntad. ¿Qué es soberanía de Dios? Repito una vez más. Es la capacidad de poner en práctica su poder ilimitado para hacer lo que Él haya resuelto en su bendita y santa voluntad. Él tiene el poder para hacerlo. Ahí lo estoy demostrando con estas dos historias bíblicas, tanto la de Abraham como la de Moisés. Fácilmente Él es el que mueve todo. Y lo bueno es que todo lo mueve bien. Bien. Todo lo que hace Él es exacto. No tiene movimiento negativo. Todo movimiento es positivo. Y de esta soberanía me encanta porque Isaías habla en el capítulo 46 de su libro, del profeta Isaías. En el versículo 9 y versículo 10, 46, 9, 10 de Isaías, habla de lo que es la soberanía. Y dice la escritura, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, dice la palabra. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Eso se llama soberanía de Dios. No hay nada ni nadie que pueda interferir en la soberanía de Dios. No hay nada ni nadie que pueda hacer daño a la soberanía de Dios. Él es Dios por toda la eternidad. Dice la palabra que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin de las cosas. Él comenzó y Él termina. Él hace nacer y Él hace morir. Él es soberano y Él sabe cómo hace las cosas. La iglesia del Señor, usted y yo que somos partícipe de esta celebración, necesitamos solamente obedecerle a Dios. Aquí en esta palabra de Isaías vemos los atributos de Dios que muchas veces han sido controversiados, muchas veces no han sido aceptados aún inclusive por el mismo creyente. Los atributos de Dios ahí están y no los podemos modificar, no los podemos cambiar. Es más, para poder entender un poco esa soberanía de Dios, yo tengo que arraigarme a los atributos de Dios. Dice que Él es omnisciente, que es omnisciente, que todo lo sabe, que Él es omnipotente, todo lo puede, que Él es omnipresente, está en todo lugar. Estos atributos de Dios me van a ayudar a mi vida para poder comprender un poco más y para poder obedecer lo que es la soberanía de Dios. Pero mucha gente se hace preguntas, ¿cómo es que Él está aquí y está en mi casa a la vez? ¿Cómo es que todo lo sabe? Y comenzamos de una forma humanística a querer resolver las cosas con una mente que no alcanza sino hasta la punta de la nariz. Y ahí es cuando nosotros nos vamos a chocar, porque hay respuestas que en su estado natural no las va a poder comprender. Vas a tener que obedecer para poder comprender. Tenía una frase y la quise plasmar y dice, no se encargue de analizar a Dios.
encárgate de adorar a Dios. Porque muchas veces queremos analizar los pormenores de la palabra. Muchas veces nos queremos meter en el Génesis menos Génesis y nos salimos a la pasta, ¿sí? Muchas veces vamos a querer analizar cosas que son misterios de Dios. Eso es soberanía de Dios. Entonces no trate tanto de encargarse de analizar las cosas de Dios, más bien encárgate de adorar a Dios. Le va más fácil por ese lado que por el otro. Por eso el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 10 y versículo 11 nos habla de esta adoración que ya Dios la va a mostrar en su palabra. Dice, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando. Y versículo 11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste, ojo, soberanía, tú creaste todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Estoy viendo a través de este pasaje que escribe Juan en el Apocalipsis, estoy viendo la soberanía absoluta de Dios. Absoluta de Dios. Todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué tengo que yo ponerme a analizar? ¿Por qué tengo que ponerme a entender si será o no será? No, obedezcámosle a la soberanía de Dios. Queremos recibir procesos que tengan evolución en nuestra vida, obedezcamos a la palabra de Dios. Esa es la clave para poder entrar en una ascendencia absoluta, una victoria asegurada en Cristo. Obedecer. Vuelvo y repito, hay cosas que no voy a entender con esta mente natural. Hay cosas que no voy a poder resolver. La soberanía de Dios se da para que Él se manifieste en medio de su pueblo. Y hay una historia que me gusta que está en Juan capítulo 9, versículo 1, 2 y 3. Y esta historia nos da un poquito más de fuerza a lo que estamos hablando. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Hacen la pregunta. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. ¿Cómo se llama esto? Soberanía de Dios. Estamos hablando de una persona que tenía discapacidad visual. Ciego, dice la escritura en el versículo 1. Era ciego. Y hacen la pregunta, ¿quién pecó? Esa persona. 2, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y le dejan ahí, como dicen, no, la cascarita de naranja. Entonces él dice, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto es soberanía de Dios. Ustedes han escuchado un poco la historia de Nid. ¿Se acuerdan del austriaco que no tiene ni piernas ni brazos? Un hombre que para la sociedad no sirve, pero para la soberanía de Dios, excelente ejemplo de vida. Entonces, nótase cómo Dios de lo nada hace mucho y de lo mucho baja nada. Eso es la soberanía de Dios. Este muchacho Nid, hoy ya un hombre casado. ¿Cuántos tienen brazos y piernas, no han casado y no han podido casarse? Y Nid ya se casó sin brazos y sin piernas. Y tiene una excelente mujer. Y tiene hijo. Y es un gran expositor de la palabra. Es un conferencista a nivel internacional. Tiene su lujosa casa con piscina y con trampolín. Se tira del trampolín. Tiene su gran... Todo lo tiene. Ese tronquito, sí, ese tronquito tiene todo. Pero ¿cómo se puede llegar a ese nivel, pastor? Que un tronquito pueda tener todo. Pues déjeme decirle que ese tronquito, la soberanía de Dios ha estado con él. Y podemos mirar que muchas personas teniendo brazos, teniendo piernas, teniendo todo, no tienen ni hijos, ni tienen familia, ni tienen casa, ni tienen nada. Ay, ¿cómo se entiende eso, pastor? Cuando tú obedeces a la soberanía de Dios, Dios se encarga
que lo que no sirve, sirva. Y que lo que no tiene vida, tenga vida. Que lo que no produce, produzca. Esa es la soberanía de Dios. Por eso si nosotros nos ponemos a buscarle por dónde, perdemos. Y por eso colocaba la frase, no entendamos la soberanía de Dios, obedezcámosle a la soberanía de Dios. Es cuando vamos a poder entender. Yo creo que este muchacho se miraba al espejo y ¿qué se podía ver? Un tronco y una cabeza y unos ojos. Pero comenzó, dice su narración, he escuchado su testimonio, al principio quiso suicidarse. ¿Y quién no de pronto? Viéndose de esta forma su cuerpo. Pero comenzó a entender, más que entender, comenzó a obedecerle a la palabra. Y yo me imagino que cada vez que leía la palabra lo confrontaba para una verdad absoluta. Cristo Jesús. Y esa verdad absoluta que es Cristo Jesús le dio a entender que en ese cuerpo mutilado por piernas y brazos, él podía hacer muchas cosas. Y yo me imagino que él entendiendo en obediencia a la palabra, en obediencia a ella, a la palabra, se dejó absorber por la soberanía de Dios. Y esa absorción a su cuerpo fue el que le dio que aunque no los tiene, parece que tuviera pies. Aunque no los tiene, parece que tuviera manos. Y comenzó a hacer una vida normal dentro de una sociedad. Usted lo puede buscar por el sistema y va a encontrar que es un hombre de Dios que llena estadios, llena coliseos, llena iglesias, y cada palabra que es impartida del altar donde él está transforma muchachos, transforma jóvenes que tienen piernas y tienen manos y tienen todo su cuerpo completo. Pero ahí donde la soberanía de Dios se hace manifiesta. Eso es lo que está diciendo este texto de Juan. ¿Quién pecó? ¿Los padres o él? No, ninguno. Yo dejé que saliera así para que mi gloria fuera manifiesta. Eso es el Dios que tenemos. Por eso dice que el evangelio es locura. Por eso la gente nos mira como bichos raros. Porque nosotros hacemos cosas que el mundo en lo natural no hace. Y cada vez que usted hace esas locuras en el mundo espiritual, de orar, de clamar, de ayunar, de vigilar, de leer la palabra, de adorar, de danzar, para el mundo es locura, pero para Dios no. Y cuando hacemos todas estas cosas en obediencia a la palabra, lo que estamos es diciéndole, bienvenida, soberanía de Dios. Entre a mi vida. No hay con qué comer, pero hoy te danzo. No hay cómo recuperar de esta situación económica, pero hoy te adoro. Eso es aprender a obedecerle a la soberanía. Tú no le obedeces a la soberanía porque hoy tienes. Tú no le obedeces a la soberanía porque hoy el dictamen médico dijo no tienes nada. No. Tú le obedeces por lo que Él es, eterno y soberano de gloria. Ahí es que está la clave de obedecerle a Dios, porque es que obedecerle a Dios cuando estamos bien es sabroso y fácil. Pero obedecerle a Dios en el momento de la tribulación, en el momento del problema, en el momento de la angustia, en el momento del dolor de la enfermedad, wow, eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hace aquel que está apasionado por la soberanía de Dios. Deme a tu hijo. Sí, Señor, ¿a dónde te lo llevo? Llévamelo al monte Moriah y me lo ata, porque lo voy a sacrificar. Sí, Señor, con mucho gusto. Prepárame el asno, vámonos porque vamos a entregar al hijo al que me lo dio un día. Eso no lo hace cualquiera. Si le piden su hijo esta noche, usted lo entregaría. Usted se desgarra las vestiduras y busca quién es el que me está pidiendo el hijo y vamos a pelear pecho con pecho. A ver, ¿usted se va a llevar mi hijo? No. ¿Usted me va a robar? No. Pero aquí en Abraham, si usted lee los versículos que más adelante vamos a mirar algunos aspectos importantes, el hombre abrió sus brazos. Señor, si tú me lo entregaste, tú tienes el control. Yo te obedezco y pare de contar. Yo quiero recibir la bendición. Pero para poder recibir la bendición, tenemos que obedecer a la soberanía de Dios. Ese es el juego que a la iglesia no le gusta. La iglesia quiere comerse la mejor porción, ¿no? La doble unción, pero no quiere el sacrificio. ¿Qué le tocó al profeta? Dejar las 2 yuntas de bueyes, sacrificarlas, ¿sí o no? Para seguir al maestro, Elías. Sacrificio. Sacrificio. Y vamos a encontrar una cantidad de sacrificios que hay que hacer para poder obedecerle a la soberanía de Dios.
quiero mostrar algunos aspectos que me van a llevar a ver la soberanía y la provisión de Dios. Y solamente tengo algunos en la escritura del Génesis que tomamos al principio. Vamos a retomar una vez más la palabra del capítulo 22 del Génesis, para ir mirando con lupa los aspectos que me van a llevar a ver la soberanía y la provisión de Dios que hemos estado hablando. Pero vamos a matizarlos ahora en esta palabra que coloqué como plataforma para la enseñanza de esta ocasión. El primer aspecto que yo puedo observar a través de la escritura y que me lleva a la soberanía y a la provisión de Dios, lo encuentro en el versículo 2 del capítulo 22 del Génesis, que ya lo leímos, pero ahora lo vamos a mirar con más detalles. Dice la escritura: y Dios le ordenó, toma a tu hijo, ojo, porque aquí es una serie de palabras que son bastante profundas. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. ¡Wow! Eso puede quitar la cabeza de cualquiera. Y ve a la región de Moriah, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esto es de locos, amada iglesia. Esto es algo que es de locura. ¿Cómo que ahora que me entrega el hijo, cómo es que me lo va a pedir? Me está ordenando que tome a mi hijo, el único hijo, mi pasión que tengo con Sara, y me lo hace llevar a una región para hacerlo sacrificar. Esto no tiene razón de ser, iglesia. Esto es desgarrador, por eso colocaba en el inicio de la palabra, cuando hice la introducción, que era una historia cruda de Abraham y de Sara. Pero ahora el Señor está diciéndole, Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y me lo va a llevar a la región de Moriah. Y no solamente era llevarlo, dice, una vez que esté ahí, ofrézcalo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Primer aspecto para ver la soberanía y la provisión de Dios: obedecer a la palabra de Dios. Clave este primer aspecto para poder tener soberanía, para poder ver la soberanía y la provisión de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. La soberanía de Dios me lleva a que yo obedezca para ser bendecido. Por encima de las circunstancias, hay cosas que no vas a entender con tu mentalidad natural. Y Pablo, la carta a los Romanos, muy conocido, muy leído, en el capítulo 12, versículo 2, usted se lo sabe casi que de memoria, dice, no se amolden a este mundo, más bien renueven su mente para que puedan conocer la voluntad de papá, que es buena, agradable y perfecta. Nos está mandando a que tengamos que renovar la mente. Queremos conocer la soberanía de Dios, la provisión de Dios. Sí, pero para poderla conocer necesitamos obedecer la palabra. Yo no puedo obedecer la palabra con el pensamiento arcaico y fosilizado del tiempo antiguo del hombre. Yo no puedo entrar en esa dinámica que es 100% espiritual todavía con el ropaje andrajoso del viejo hombre, porque no voy a entender lo que es la soberanía de Dios. Eso quita la cabeza, eso explota los sesos de cualquier persona que le pida a su único hijo, al que ama tanto, al que adora tanto, ahora se lo está pidiendo para llevarle un sacrificio. Amada iglesia, solamente se entiende cuando obedecemos a la palabra de Dios. Yo soy escenario de esa palabra. Yo soy actor de esa palabra. Yo viví la experiencia de esa palabra. Yo no necesité copiársela a Abraham para poderlas poner en esta noche. Hace 2 años mi vida estaba pasando por eso, ya estando con ustedes aquí en esta unidad. Yo tuve que tomar la decisión de dejar ir a mi hijo a la ciudad de Bogotá. Y ya ustedes conocen la historia, solamente la traigo como recreación para darle fortaleza al punto que estamos hablando. Pero en mi estado natural de hombre, de papá, y yo me identifico con Abraham porque es mi único hijo, el único que amo. Yo no tengo 2, yo no tengo la hembra, yo no tengo los mellizos, yo no tengo al gemelo. Es mi único hijo, no tengo más, Diego Andrés. Pero ¿qué me tocó hace 2 años? Tomar una decisión.
de ir a dejar a mi hijo a la ciudad de Bogotá para que hiciera sus estudios superiores de universidad. Dígame, papá, usted que me entiende el lenguaje que estoy hablando, ¿usted no quisiera ir con su hijo a acompañar el proceso de la universidad? Claro que sí. No es que lo estoy metiendo en una metrópolis, en una ciudad amurallada de cemento que corroe, que tiene pecado, que tiene todo esto. Y yo quiero que mi hijo esté bien. Obvio que el sentir de mi esposa y el mío era irnos con Diego. Yo no estoy diciendo otra cosa. ¿Y la iglesia qué, pastor? ¿Nos iba a dejar abandonados? Pues déjeme decirle que en el primer sentir sí, soy franco, sí, porque es que la sangre tira. Pero ¿qué pasa? Yo no me podía mover en la emoción de la carne. Yo tenía que obedecer a una palabra. Y Dios me trajo con una misión a este lugar. Y mi pastor, voy y le pongo el caso. Le digo, pastor, mi hijo se va. ¿Qué posibilidades hay de que yo me pueda ir? Me dijo, no ha terminado su misión en Cúcuta. Pero pastor, es mi hijo. Déjelo ir solo. Pastor, pero es el único. Déjelo ir solo. Wow, eso quita la cabeza a cualquiera. ¿Qué pude haber hecho yo? Qué pena, pastor, aquí están las llaves, yo me voy con mi hijo. Pero yo no dejé actuar la mente carnal. Yo le dije, Señor, si esa es tu voluntad, yo te entrego a mi hijo y me quedo con la grey que tú me estás dando. ¿Fácil? No, no. Era mi único y es mi único hijo. El chico de 16 años que todavía está loco corriendo, jugando y saltando. Pero ahora tiene que enfrentar la vida. Ahora tiene que estar en un escenario donde papá y mamá no están. Tiene que enfrentarse a la mole de la capital. Tiene que enfrentarse a la cruda realidad, al frío de Bogotá, a la cultura de Bogotá, andar las horas que tiene que andar. Pero papá ya no está. Mamá ya no está para darle un abrigo, para darle una comida caliente, para decirle Dios te bendiga, hijo, que te vaya bien, lo espero en la tarde. Ya no está, le toca enfrentar sola la situación. ¿Qué haces tú, papá? Que sé que me escucha y me entiende mi lenguaje al cual estoy transmitiendo en esta hora. Abraham estaba entregando a su hijo, el único que amaba, dice la escritura del versículo 2. Me toca que despedirme de mi hijo. Un domingo de una tarde como hoy, a esta hora, fría, muy fría. Una tarde de esas que tú no quieres recordar nunca. Sobre las 7 de la noche lo llevamos a su apartamento, a su pieza, porque ni apartamento era una pieza a la cual se iba a quedar. Entramos a ubicarle sus pertenencias, subimos al cuarto piso que le tocaba y al fondo estaba la puerta, abrimos, le arreglamos todo con mi esposa, la ropa, todas las pertenencias que le traímos, papá, ahí le queda la crema, ahí le queda esto, dándole como las últimas indicaciones. Era la última noche que íbamos a ver a nuestro hijo, al único hijo. Y llega el momento de la despedida. Eso es lo más duro que puede haber en un padre, tener que despedir a su hijo. Y no lo estamos despidiendo para nada malo. Lo estamos despidiendo para que avance y progrese en su vida, para que se prepare en los estudios superiores. Pero estamos arrancándonos algo que era nuestro hijo. Y todo porque el Señor me dijo, no te puedes mover. Yo te he entregado unas ovejas, ahora cúbrame las ovejas. Deje esa suelta que yo tengo el control sobre ella. Y va y me atiende las 100 que le estoy dejando en Cúcuta. Eso es loco. Esa es la soberanía de Dios. Y tener que decirle, papito, cuídate. Y casi con la voz entregargantada. Soltarlo. Y decirle, Señor, en tus manos está. Tú me lo diste. Tú me lo guardas. Media vuelta. Y en la noche fría de la Bogotá, en la oscuridad de los pasillos de esas piezas que parecían puertas de un hotel abandonado, porque no habían llegado todavía todos los estudiantes que iban a estudiar, lo dejamos en una soledad, donde el viento bujaba por cada pasillo de cada piso. Y suba hacia el carro y el carro, adiós hijo. Y vaya noticia. Y a los 3 meses de estar en Bogotá, es atropellado por un carro.
Dígame, ¿cómo hace usted, papá, para obedecerle a esa soberanía loca de Dios? Solamente cuando hay un amor adentro por Él, tú puedes obedecer. No hay otra forma para obedecerle a Dios si no hay un amor aquí adentro, apasionado por el Rey de Gloria. Solamente cuando hay una pasión por la obra de Él, solamente cuando hay una pasión por su palabra, se puede obedecer aún por los estándares que la vida dice, no. Dios te dice, hazlo, váyate, que yo cuido de tu hijo. Han pasado 2 años y está terminando su 4º semestre en victoria para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al que vive. Esa es la soberanía de Dios, que cuando tú le obedeces, Dios se encarga de todo. Dios no deja pormenores a un lado, no. Dios es un especialista en el juego y Dios no te deja ninguna ficha por fuera del juego. Dios tiene el control. Dios tiene el control de cada una de las cosas. Pero necesitamos aprender a tener este primer aspecto, obedecerle a la palabra. Ay, si yo no le fuera obedecido a la palabra en ese momento, ¿a dónde estuviera mi ministerio hoy? Yo paso a decir que ni siquiera la carrera estuviera en el nivel que está hoy. Hoy maneja un promedio de 4 en adelante en su universidad, que es una universidad muy exigente, como es el externado. Pero él está ahí. ¿Sabe por qué? Porque entendimos con mi esposa y con él que había que obedecerle a Dios primeramente, y que la soberanía de Dios tenía el control de su vida y de todo lo que se iba a encomendar en estos 2 últimos años de vida que he tenido con ustedes. Creo que estamos en el mejor momento. Amén. Segundo aspecto sobre la soberanía y la provisión de Dios. Primero, ¿cuál es? Obediencia. ¿Obedecer a qué? A la palabra. Y segundo, obedecer al lugar asignado por Dios. Versículo 3 y versículo 4 está ahí el punto. Vamos a leerlo. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos, ¿qué pasó? Vio el lugar. Ahí está el punto que estoy tratando de desarrollar en esta hora. Necesitamos, como hijos de Dios, conocedores de la soberanía de Dios, ahora necesitamos obedecer el lugar que Dios ha asignado para tu vida. Déjeme decirle algo, iglesia. Es probable que si estuviéramos donde Dios nos ha ordenado estar e hiciéramos lo que Él ha dicho claramente que hagamos, tú y yo no tuviéramos que sacrificar a nuestro Isaac. Tú y yo no tuviéramos que sacrificar nuestra promesa. Pero muchas veces no hacemos caso a la voz de Dios. Muchas veces no obedecemos a la voz de Dios. Muchas veces el Señor nos dice, es aquí y no se me mueva hasta que yo venga. Y muchas veces queremos hacer las cosas en nuestra propia voluntad y comenzamos a movernos en el tiempo que no es. Comenzamos a corrernos hacia un lado, comenzamos a corrernos hacia atrás, comenzamos a corrernos al otro lado, comenzamos a corrernos hacia adelante. Y Dios está diciendo, obedézcame en el lugar que yo te he asignado. Pero muchas veces nos estamos corriendo y por el hecho de corrernos a donde nosotros nos place y pensamos que es el lugar correcto, déjeme decirle que ese movimiento que tú estás haciendo en tu voluntad y no en la de Dios, te está matando a tu Isaac. Estás matando la promesa que Dios te ha dado. Porque es en ese lugar, es con esas personas, es con ese método que Dios te va a bendecir. No es con el que tú estás buscando. Y cuando entramos en esa dinámica de vida, desobedecemos a la palabra. Muy claro lo está diciendo el versículo 3 del libro de Génesis que estamos interpretando. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Ojo, una total reverencia a la palabra. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo, ojo, ahí va pegado, Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Fácilmente pudo decir, qué pena, yo no voy para allá porque mi hijo yo no lo voy a sacrificar. Yo no estoy loco, Señor. Yo me alargo para de Sara y me llevo a mi hijo una vez más.
haga usted lo que quiera hacer, pero yo mi hijo no lo doy. Fácilmente lo pudo haber hecho Abraham, era su hijo. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿A quién? A la palabra. Y obedeció el lugar o el destino que Dios le estaba dando para llevar inclusive a sacrificar a Isaac. Tu vida y mi vida tiene destinos. ¿Qué tal si yo me quedo en Bogotá? ¿Qué tal que yo me fuera hecho presumir por lo que mi corazón dictaba? ¿Qué tal si yo agarro maleta y le digo, bueno, esposa, vamos, cierre esa puerta y nos vamos para Bogotá? ¿Qué tal yo no tuviera el nivel que tengo hoy de vida? No estoy hablando económica, estoy hablando espiritual. No sé a dónde estuviera hoy. Posiblemente no estuviera predicando la palabra. Posiblemente no estuviera con la gracia del Señor. Posiblemente estaría como un empresario, como un vendedor o como un comerciante de la ciudad de Bogotá, de pronto vendiendo un perro caliente en una esquina. No sé qué estuviera haciendo. Y yo te digo, con el amor de Dios, no te muevas si el Señor no te ha asignado. Y donde el Señor te colocó, haga pausa, amárrate los pantalones y diga, Señor, aquí estoy. No quiero estar, pero voy a estar porque te obedezco a tu soberanía. Muchas veces donde llegamos o donde Dios nos coloca no es nada agradable. Muchas veces vamos a tener que estar con lugares que, wow, yo no quisiera ir. Vamos a estar con personas que, uy, Dios me los guarde, qué joyitas que me dieron. Y vamos a estar haciendo cosas que no nos va a gustar en nuestro estado natural. Pero esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que esté en el lugar que Él te asigna. Y no te muevas en el nombre de Jesús. No te muevas por la emoción. Sí, allí hay una remuneración más grande. Mire que Dios me lleva el sábado a trabajar. Ese privilegio que me dio de poder colaborarles en los mercados. Y yo les decía a ustedes hace unos meses atrás, tuve el privilegio y la honra que me llamaran para trabajar con la Fundación Billy Graham. Me llamaron después de un servicio como este, salí para el Hotel Holiday, atendí a la delegación americana, me propusieron todo una buena remuneración, todo un buen trabajo. Pero ¿qué pasó? Yo les dije, tengo un ministerio, no puedo decir porque tengo que pensarlo primero, hablarlo con el Señor, hablarlo con mis superiores y después tomaremos una decisión. Déjeme decirle que el Señor me inquietó. Pasaron los días, pasaron las horas y yo estaba inquieto, Señor, que no se haga mi voluntad. Es una nueva oportunidad de vida. ¿A quién no le gusta trabajar con una fundación como esta? Excelente. Pero no me dejé mover en la emoción. Le coloqué esto en las manos del Señor. Posiblemente tendría que salir de ustedes e irme a esta misión nueva. Pero no me quiero mover hasta que Dios no me diga que me mueva. Y eso es lo que me ha traído bendición y le ha traído cobertura a mi generación en Bogotá. El obedecerle a la soberanía de Dios y no a la emoción mía. Dígame si no es buena la propuesta. Buenísima, pero no me dejé mover por la emoción. Y ayer que estuve con ellos casi todo el día, vi que no era el momento. Vi que no era el momento. Le dije, gloria Señor, porque me trajo una mañana y casi una tarde a trabajar este privilegio y poder observar todos los escenarios que tiene todo esto y no era el momento. Gracias porque me hace entender en la obediencia a su palabra que no me puedo mover hasta que tú no me lo digas. Eso, el no moverme, me hace de que yo no mate a mi Isaac. Me hace de que yo no mate mi promesa. Pero cuando yo me muevo antes de tiempo, sin que Dios me lo diga, estoy matando a mi Isaac. Estoy matando la promesa que Dios me ha dado. Y esto que quede muy claro en esta ocasión y en esta noche. Obedézcale el lugar que el Señor te ha asignado. ¿Es bonito? No, obedezca. ¿Es hermoso? No. ¿Es agradable? No, obedezca. Y serás beneficiado por la promesa que el Señor te ha entregado. Tercero y último aspecto de la soberanía y la provisión de Dios. Obedecer a la fe. Versículo 5, por favor. Primero, ¿cuál era? Obedecer a la palabra. Segundo, obedecer al lugar asignado por Dios. Y ahora en el versículo 5 encontramos el tercer aspecto,
de la soberanía y la provisión de Dios, que es obedecer a la fe. Dice el versículo 5 de este capítulo 22 de Génesis, dice la palabra: entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo, oído con lo que estás leyendo, seguiremos adelante para adorar a Dios. La tenía clara Abraham, la tenía muy clara. Para adorar a Dios. Y luego regresaremos, plural. No voy a regresar solo. Voy a regresar con mi hijo Isaac. Voy a regresar con la promesa que Dios me dio hace 25 años. Voy a regresar para adorarlo. Y regresaremos junto a ustedes, le está diciendo. Lo que estoy viendo a partir de este pasaje bíblico del versículo 5 del capítulo 22 del Génesis es que por causa de obedecer la palabra, por causa de no moverse en el lugar que Dios le había asignado y por causa de obedecer a la fe, ahora Dios le está dando la oportunidad de poder ver la promesa, no en un holocausto, no en un sacrificio, sino verla tal como ella es, tangible, donde lo podía abrazar, donde lo podía besar, donde lo podía acariciar una vez más. Y tremendo, porque Dios le habla y le dice: Abraham, Abraham. Le grita desde el cielo el Señor: no pongas tu mano sobre el muchacho. No pongas la mano sobre Isaac. No pongas la mano sobre la promesa. Ni le vayas a hacer ningún daño. Versículo 12. Y le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Mire, mis amados, esto es una absoluta fe en Dios. El hombre había entendido la soberanía de Dios. No tuvieron que venir con plastilina y explicársela una y dos, tres veces. Estoy hablándole a una iglesia redimida por la sangre del Cordero. Estoy hablándole a una iglesia que ha entendido la palabra. Pero vas a tener que obedecer la palabra para poder ver la soberanía y la provisión de Dios. Vas a tener que obedecer al lugar que Dios te ha asignado para ver la soberanía y la provisión de Dios. Y vas a tener que obedecer a la fe que dice que tanto tienes para poder ver a su Isaac crecer, para poder ver a su Isaac desarrollarse, para poder ver a su Isaac y abrazarlo cada mañana y darle un beso de gloria, para poder ver la promesa y saber que esa promesa Dios te la dio y Dios no te la deja quitar de nadie. Eso es la soberanía de Dios. Eso es lo que Dios está queriendo hoy con la iglesia. Que la iglesia entienda la soberanía de Él, que es perfecta, que es honrosa. Pastor, ¿qué pasa si yo obedezco? ¿Qué pasa si yo obedezco a esa soberanía? Versículo 17 del capítulo 22 nos muestra tres aspectos importantes que quiero terminar con ellos en esta ocasión. ¿Qué pasa si yo obedezco a esa soberanía de Dios? Pues déjeme decirle que el versículo comenzando dice que te bendecirá en gran manera. Va a haber bendición sobre tu vida cuando tú aprendas a obedecer la palabra, cuando tú aprendas a obedecer el lugar que Dios te asignó y cuando tú aprendas a obedecer en la fe, Dios te va a bendecir. Y no solamente te bendice, dice el versículo 17 en la parte B, ahora dice: y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¡Wow! No solamente te bendice, ahora te da una multiplicación generacional por causa de la obediencia a la palabra, por causa de no moverse al lugar que Dios te ha asignado, por causa de obedecer a la fe que tanto te ha arraigado a ella. Y no solamente te bendice, no solamente te multiplica tu generación, ahora te dice, terminando el versículo, dice: tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. ¡Wow!
Esto es para quitarse el sombrero, amada iglesia. Ahora el Señor te lleva a una bendición. Ahora el Señor te lleva a una multiplicación generacional. Y no solamente eso, ahora te da conquista. ¿Por causa de qué? De que has aprendido a obedecer a la palabra. Porque has aprendido a obedecer al lugar que Dios te ha asignado. Por causa de que has obedecido a la fe que Dios te ha entregado en tu corazón. Que sea la ocasión de la noche donde puedas entender la soberanía de Dios. Y hoy esta soberanía de Dios le trae provisión a tu vida, le trae provisión a tu casa, le trae provisión a tus hijos. Conoces la historia de Abraham, cómo termina. Ahora Dios lo elige como el padre de la fe, el hombre que no se dejó mover por ningún instinto natural, el hombre que se mantuvo firme en la causa, el hombre que hizo caso a la palabra, el hombre que no se dejó mover antes ni después, sino en el tiempo de Dios, el hombre que se afianzó a la fe. Todos estos aspectos para ver esa soberanía y la provisión de Dios ahora al Padre de la fe, ahora a Abraham y ahora a tu vida, iglesia, en esta noche. Eso, cuando tú los embarcas en un solo paquete, te trae bendición, te trae multiplicación y te trae conquista. De pronto tu vida está en ese desalojo. De pronto tu vida se encuentra hoy en esa incertidumbre, en ese miedo. De pronto Dios te ha dicho, tienes que dejar esto, tienes que dejar tu relación con esa novia que no te sirve, con ese novio que no te sirve. Tienes que dejar ese negocio que no es de Dios. Tienes que dejar esta cosa, aquella. De pronto te has enmarcado a montarse en cosas que Dios no te ha dicho. De pronto estás estudiando una carrera que Dios nunca te ofreció. De pronto estás albergando a alguna chica o algún chico que Dios no te ha dicho que haga noviazgo con ella. De pronto has querido romper tu matrimonio cuando Dios dice, prevalezca en lo que yo te di de bendición. Y de pronto estás en esa encrucijada de la vida hoy, donde tu vida no tiene salida para nada, donde estás viendo que el Isaac posiblemente vas a tener que asesinarlo, donde posiblemente la promesa que tanto tiempo le han susurrado a su oído, hoy dice, no, esa promesa hay que asesinarla. Voy a abandonar esa promesa porque eso no es de Dios. Yo vengo a decirte en esta hora, amada iglesia de Dios, si has caminado en la obediencia a la palabra, si se has mantenido en el lugar asignado por Dios, si has obedecido a la fe, lo único que está para catapultarte hoy en esta noche es que Dios te dé la bendición, te dé la multiplicación generacional y te dé conquista para lo nuevo de Dios para tu vida. Pero si estás en el temor, si estás en el miedo, vas a claudicar, vas a asesinar su propio Isaac, vas a asesinar su promesa. Pero hoy el Señor por la palabra le dice, aunque pase por candela, aunque pase por aquellas llamas, no te quemarás. Aunque pase por aguas profundas, no te anegarás. Aunque estés en el problema, no vas a morir, porque tú eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de temor, tú no eres hijo de vergüenza. Yo te he llamado. Levántate y resplandece porque tu día ha llegado, dice el Señor. Apláudale al Rey de Gloria, porque Él quiere que tu vida tenga la soberanía de los cielos, de la eternidad. Hoy el Señor te da una palabra certera a tu corazón. Levántate, iglesia, y resplandece. No temas, no eres hijo de temor, eres hijo de Dios. Adóralo por un momento, exalte su nombre, que es sobre todo nombre.